Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Carl Eustis. Durante 17 años trabajé como técnico de mantenimiento y sistemas de ventilación para una empresa contratista que prestaba servicios a instalaciones del gobierno federal. En 1987, mientras realizaba una revisión de rutina en un sector subterráneo de la instalación conocida como Área 51, encontré una bóveda que no estaba en ninguno de los planos que me habían entregado. Lo que había dentro de esa bóveda cambió la manera en que entiendo los últimos 20 años de mi vida. No tengo ningún interés en que me crean. He pasado suficiente tiempo intentando procesar lo que leí y lo que escuché durante los años que trabajé cerca de ese proyecto, para saber que la credibilidad no es el problema principal. El problema principal es que gran parte de lo que pasó en Point Pleasant entre 1982 y 1985 todavía no está en ningún registro oficial, y la gente que estuvo directamente involucrada o está muerta, o firmó acuerdos de confidencialidad que los tendrían en una celda federal si hablaran. Yo nunca firmé ese tipo de acuerdo. Mi trabajo era mantener los sistemas de ventilación y climatización de las instalaciones, y en ningún momento fui considerado suficientemente relevante para ser incluido en los protocolos de seguridad de mayor nivel. Eso me dejó en una posición extraña. Vi suficiente para entender lo que estaba pasando, pero nunca fui parte oficial de nada. Nadie me hizo firmar nada porque, oficialmente, yo solo era el técnico que revisaba los filtros. Todo empezó en el otoño de 1982, cuando me asignaron a un proyecto de mantenimiento en West Virginia. La empresa para la que trabajaba tenía contratos con varias instalaciones del Departamento de Defensa, y en esa época el volumen de trabajo en las instalaciones de la zona TNT de Point Pleasant era mayor de lo habitual. Nadie me explicó por qué. Simplemente me dieron un manual de procedimientos, un mapa parcial de los túneles subterráneos y las credenciales necesarias para acceder al complejo. La primera persona que me habló directamente sobre el proyecto fue un hombre llamado Rosenthal. Era un científico, aunque nunca supe exactamente cuál era su especialidad. Lo vi por primera vez en uno de los pasillos del nivel B2, que era el segundo nivel subterráneo. 3 semanas después de que yo empezara a trabajar allí. ¿Tú eres el nuevo técnico de ventilación?, me preguntó. Sí, respondí. Eustis. Carl Eustis. Rosenthal, dijo, y extendió la mano. Necesito que revises los ductos del sector 4 antes del viernes. Hay un problema con la presión de aire y afecta a los sistemas de refrigeración del laboratorio. Era una conversación completamente ordinaria. Así fue como empezó. Durante los primeros meses, mi trabajo en los niveles subterráneos era rutinario. Revisaba los sistemas de ventilación, reemplazaba filtros, hacía mediciones de temperatura y presión y llenaba formularios. Los pasillos estaban iluminados con luz fluorescente y olían a concreto húmedo y a productos de limpieza industrial. Los únicos sonidos que escuchaba regularmente eran el zumbido de los generadores y el ruido de las puertas metálicas abriéndose y cerrándose en distintos puntos del complejo. Lo que sí noté desde el principio fue que los sectores 4 y 5 del nivel B3, que era el tercer nivel subterráneo, estaban permanentemente restringidos. No era inusual en instalaciones militares, pero la restricción era más estricta de lo que yo había visto antes. No había una sola persona autorizada a entrar sin escolta, y la escolta siempre era militar, no personal civil. 2 soldados armados acompañaban a cualquiera que entrara o saliera de esa sección, sin excepciones. Un día, mientras revisaba un ducto de ventilación en el pasillo que conectaba los sectores 3 y 4 del nivel B3, escuché voces desde el otro lado de una puerta de acero. Una de las voces era de Rosenthal. La otra no la reconocí.
Los resultados de las últimas pruebas muestran una tasa de adaptación que no corresponde con ningún modelo que tengamos, decía la voz desconocida. Lo sé, respondía Rosenthal. Por eso necesitamos más tiempo antes de escalar el protocolo. No hay más tiempo, Rosenthal. Washington quiere resultados concretos antes de fin de año. Washington puede querer lo que le dé la gana. Nosotros somos los que estamos aquí abajo. Después de eso escuché pasos acercándose a la puerta y me moví rápidamente de regreso al sector 3. No pregunté nada. En ese tipo de instalaciones, hacer preguntas sobre lo que uno escucha accidentalmente es la manera más rápida de perder el trabajo. En la primavera de 1983, el ritmo de trabajo en el complejo cambió. El número de personal había aumentado de manera notable. Había más científicos, más soldados y más actividad en los niveles inferiores. Los turnos de vigilancia en el pasillo del sector 4, nivel B3, pasaron de 2 guardias a 4, y se instalaron cámaras de seguridad adicionales en varios puntos del complejo que antes no tenían cobertura. Rosenthal, que en esa época era mi contacto principal para las solicitudes de mantenimiento técnico, empezó a parecer más cansado. Lo veía en el comedor del nivel B-1 con regularidad, y el deterioro era progresivo. Tenía ojeras permanentes y comía rápido, como alguien que tiene prisa, pero no sabe a dónde ir. Una tarde, mientras los dos coincidimos en la sala de equipos del nivel B2, me dijo algo que en ese momento no entendí completamente. ¿Hace cuánto que estás trabajando aquí, Eustace?, me preguntó. Desde octubre del año pasado, respondí. ¿Y nunca te ha llamado la atención que no haya ventanas en ninguna parte de este complejo? Es un búnker subterráneo, dije. No hay ventanas en ningún búnker subterráneo que yo haya visto. No me refiero a eso, dijo. Me refiero a que el diseño original de este complejo incluía 3 secciones del nivel B3, con acceso a pozos de ventilación natural que llegaban hasta la superficie. Esos pozos fueron sellados hace unos 8 meses. ¿Tú lo hiciste? No, respondí. Ese trabajo se hizo antes de que yo llegara. Lo sé, dijo. Solo me preguntaba si sabías por qué. No me lo explicó. Se levantó, recogió su bandeja y se fue. Más tarde, revisando los registros de mantenimiento que me habían entregado al inicio del contrato, encontré la nota sobre el sellado de los pozos de ventilación natural. La razón registrada era riesgo estructural por humedad. No era una explicación técnica que tuviera mucho sentido para un pozo de ventilación, pero tampoco era algo que yo pudiera cuestionar oficialmente. Lo que sí noté fue que el sellado de esos pozos había coincidido con la instalación de un sistema de ventilación forzada de alta capacidad en el sector 5 del nivel B3. El sistema era excesivamente grande para el espacio que ventilaba, lo que significaba que estaba diseñado para controlar algo más que simplemente la calidad del aire. Cuando lo mencioné en un informe de revisión técnica, mi supervisor me respondió que ese sistema estaba dentro de las especificaciones aprobadas y que no era necesario incluirlo en futuras revisiones de rutina. En julio de 1983, escuché el primer sonido. Estaba revisando los filtros de un ducto en el pasillo exterior del sector 5, nivel B3. Era tarde, alrededor de las 11 de la noche, y el pasillo estaba vacío. Los guardias del turno nocturno hacían rondas cada 20 minutos aproximadamente, así que yo tenía tiempo suficiente para terminar el trabajo sin interrupciones. El sonido fue un golpe, que vino desde el interior del sector 5. No fue un golpe de herramienta ni el ruido de un equipo funcionando. Fue el tipo de golpe que hace algo cuando choca contra una superficie metálica con fuerza considerable. Después hubo otro, luego otro. Me detuve y escuché. Los golpes continuaron durante aproximadamente 2 minutos, irregulares, sin un ritmo constante. Luego se detuvieron. Cuando llegó el guardia de ronda, un hombre joven al que yo conocía de vista,
pero nunca había hablado. Le pregunté qué había en el sector 5. Equipos de laboratorio, dijo. Siempre están haciendo ruido. No era el ruido de un equipo, dije. Me miró durante un momento. ¿Terminaste tu trabajo aquí?, me preguntó. Casi, respondí. Cuando termines, sube al B2, dijo. El sector 5 no es área de mantenimiento regular esta semana. No me dijo más. Se fue y yo terminé de revisar el filtro y subí al nivel B2 como me había indicado. No volví a mencionar los golpes a nadie en las semanas siguientes, pero los seguí escuchando. No todas las noches, pero con suficiente frecuencia para que yo empezara a modificar mis rutas de trabajo para pasar por el pasillo exterior del sector 5 cuando podía. Los golpes siempre eran los mismos, irregulares, fuertes, metálicos. A veces venían de una dirección, a veces de otra, como si algo estuviera moviéndose dentro del sector. En septiembre de 1983, Rosenthal me esperaba en la sala de equipos del BE2 cuando llegué a mi turno de la mañana. No era una coincidencia. Cerró la puerta después de que yo entré. «Necesito pedirte un favor», dijo. «Depende del favor», respondí. «Necesito que revises el sistema de ventilación del sector 5 este viernes. El sistema principal, no los filtros de los ductos externos». «Ese sector está restringido», dije. «Necesito una orden de mantenimiento autorizada para entrar». «La orden ya está tramitada», dijo. «Aparece en el sistema desde ayer». «¿Por qué me lo estás diciendo tú y no mi supervisor?» «Porque quiero estar presente cuando hagas la revisión». Lo miré un momento. Rosenthal no era el tipo de persona que pedía favores sin razón. Era directo y eficiente en sus solicitudes técnicas, y nunca había mostrado interés en estar presente durante ninguna de las revisiones que yo había hecho en otros sectores. «¿Qué hay en el sector 5?», pregunté. «Un laboratorio de biología experimental», respondió. «Los sistemas de ventilación son críticos para mantener las condiciones de temperatura y presión dentro de parámetros específicos. Si hay algún problema con el sistema, necesito saberlo antes de que afecte el trabajo». Era una respuesta técnica y precisa que no respondía realmente mi pregunta. «De acuerdo», dije. El viernes siguiente entré al sector 5 por primera vez. La puerta de acceso era más gruesa de lo que yo esperaba, con un sistema de cierre hidráulico que tardaba varios segundos en abrirse completamente. Adentro, el pasillo principal estaba dividido en dos secciones. La primera sección tenía laboratorios con ventanas de vidrio reforzado. La segunda sección estaba separada por otra puerta de acero, más grande y con cierre doble. Rosenthal me acompañó durante toda la revisión. Mientras yo examinaba los componentes del sistema de ventilación forzada, ubicado en un cuarto técnico al fondo de la primera sección, él observaba sin decir mucho. A través de la ventana de vidrio de uno de los laboratorios vi equipo que reconocí: centrifugadoras, incubadoras industriales, congeladores de temperatura controlada. Pero también vi equipo que no reconocí, incluyendo una serie de tanques de acero conectados entre sí por un sistema de tuberías que entraban y salían del muro en dirección al sector de la segunda sección. ¿Esos tanques son parte del sistema de climatización?, pregunté señalando. «No», dijo Rosenthal. «Son sistemas de sedación ambiental. Se distribuyen gases a través del sistema de ventilación de la segunda sección para mantener al sujeto en un estado de calma controlada». «¿Funciona?», pregunté. Tardó un momento. «Depende del día», dijo. Desde el cuarto técnico se podía escuchar algo que venía de la segunda sección. No eran golpes esta vez. Era un sonido más continuo, difícil de describir, como algo grande moviéndose lentamente sobre una superficie de metal. «¿Qué es eso?», pregunté. «H17», dijo Rosenthal. «¿Qué es H17?», tardó un momento en responder. «El resultado de 4 años de trabajo», dijo, «y el motivo por el que necesito que ese sistema de ventilación funcione perfectamente». No me dijo más ese día.
Terminé la revisión. Identifiqué un problema menor con uno de los compresores. Lo reporté en el formulario técnico correspondiente y salí del sector 5. Pero el nombre quedó registrado en mi cabeza. H-17. Lo que pasó en octubre de 1983 lo supe parcialmente esa misma noche, y el resto lo fui reconstruyendo en los días y semanas siguientes a partir de lo que vi, lo que escuché y lo que algunos miembros del personal comentaron entre sí sin demasiado cuidado. Era el turno de la noche del 14 de octubre. Yo estaba en el nivel B-1, revisando un problema de humedad en el sistema de climatización cuando las alarmas del complejo se activaron. No era una alarma de incendio. Era una alarma de protocolo de contención, que yo había escuchado antes solo en simulacros. El sonido era diferente al de incendio, más agudo y con un patrón de intermitencia más corto. Inmediatamente, el personal de seguridad empezó a moverse por los pasillos, ordenando a todo el personal civil que se desplazara a los puntos de evacuación designados en el nivel B-1. Yo seguí las instrucciones y me moví junto con otros 3 técnicos hacia la sala de espera de evacuaciones del sector 1. Desde esa sala se podía escuchar actividad intensa en los niveles inferiores a través de los ductos de ventilación. Voces, pasos, órdenes. También escuché, en un momento, un sonido que no correspondía a ninguna actividad humana. Era un golpe, pero más fuerte que los que yo había escuchado antes. Lo suficientemente fuerte para que la vibración se sintiera levemente en el suelo de concreto. Estuvimos en la sala de espera durante aproximadamente 4 horas. Nadie nos dio explicaciones. Hacia las 3 de la madrugada, un oficial de seguridad entró y nos dijo que podíamos regresar a nuestros alojamientos en el nivel de superficie, que las operaciones del complejo estaban suspendidas temporalmente por una revisión técnica de emergencia y que recibiríamos instrucciones sobre la reanudación de actividades. Al día siguiente, el complejo seguía parcialmente cerrado. Los niveles B2 y B3 estaban completamente restringidos. El personal científico que yo conocía de vista no apareció en el comedor durante el desayuno ni el almuerzo. Por la tarde, vi a 2 de ellos en el pasillo del nivel B-1. Tenían la ropa manchada y caminaban con la cabeza baja. Uno de ellos tenía vendajes en el antebrazo derecho. Rosenthal no apareció ese día. 3 días después, uno de los técnicos que había estado conmigo en la sala de espera durante la evacuación, un hombre llamado Briggs que trabajaba en sistemas eléctricos, me habló mientras los 2 esperábamos en la cola del comedor. «¿Tú escuchaste lo que pasó abajo?», me preguntó en voz baja. «Solo escuché la alarma», respondí. «Yo hablé con uno de los soldados del turno de esa noche», dijo Briggs. No me dio detalles, pero me dijo que hubo muertos. Varios. «¿Un accidente?», pregunté. «No lo llamó accidente», dijo Briggs. «Lo llamó una ruptura de contención». No respondí nada. Agarré mi bandeja y me senté en el extremo opuesto del comedor. 2 días después, Briggs vino a encontrarme al cuarto de mantenimiento del B2 con algo más. «El soldado me contó algo más», dijo cerrando la puerta detrás de él. «No me interesa, Briggs», dije. «Me dijo que cuando terminó todo, el sujeto estaba de regreso en su celda», dijo. «Nadie lo volvió a meter adentro. Entró solo». Me quedé en silencio un momento. «¿Eso qué significa?», pregunté. «Que si hubiera querido salir del complejo esa noche, habría salido», dijo Briggs. «Pero no lo hizo». Briggs se fue. Yo estuve sentado en esa silla durante un buen rato antes de poder volver al trabajo. Durante los días siguientes, el nivel B3 permaneció cerrado para todo el personal no esencial. Cuando finalmente se reabrió el acceso, 3 semanas después, noté cambios en la infraestructura del sector 5. Las paredes del pasillo exterior habían sido reforzadas con planchas de metal adicionales.
Las cámaras de vigilancia habían sido reemplazadas por modelos nuevos con una cobertura de ángulo más amplia, y la puerta de la segunda sección del sector 5, la que tenía cierre doble, había sido reemplazada por una estructura completamente nueva que incluía barras hidráulicas adicionales. Rosenthal regresó al trabajo 4 semanas después de la alarma. Tenía una cicatriz nueva en el lado izquierdo de la cara, desde la mandíbula hasta la sien. Nunca me explicó de dónde venía y yo nunca pregunté. El periodo entre noviembre de 1983 y mediados de 1985 fue desde afuera relativamente tranquilo. El complejo siguió funcionando. Los niveles B2 y B3 permanecieron más restringidos que antes, pero el trabajo de mantenimiento continuó con normalidad en la mayor parte de las instalaciones. Lo que cambió fue el personal de seguridad. Los soldados que antes hacían rondas en el nivel B3 fueron reemplazados progresivamente por un grupo diferente. Los nuevos guardias no hablaban con el personal civil, no comían en el comedor general, hacían sus rondas en parejas y se desplazaban con más distancia entre ellos de lo que era habitual, como si mantener separación fuera parte de su protocolo. Un día, en enero de 1984, uno de estos guardias nuevos, un hombre que no tenía más de 25 años, entró al cuarto de mantenimiento del nivel B2, donde yo estaba trabajando en un panel de control eléctrico. Se sentó en una silla sin decir nada durante varios minutos. Yo seguí trabajando. Después de un rato me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Poco más de un año, respondí. ¿Y en el B3? Hago revisiones de mantenimiento cada 2 semanas, dije. ¿Has visto algo ahí abajo? Lo miré. Tenía los ojos enrojecidos como de alguien que no había dormido bien en varios días. He visto los pasillos y los sistemas técnicos que me corresponde revisar, respondí. Yo llevo 6 semanas en el turno de noche del B3, dijo. 6 semanas mirando las cámaras de ese sector. No dije nada. Las cámaras térmicas no registran nada, continuó. Pero yo sé que está ahí. Puedo escucharlo. Todos en el turno de noche podemos escucharlo. ¿Qué es lo que escuchan?, pregunté. Respiración, dijo. Lenta, como si estuviera dormido, pero no estuviera dormido. Las instalaciones tienen muchos sistemas mecánicos que pueden producir sonidos, dije. Compresores, generadores, ductos de presión variable. No es un compresor, dijo. Un compresor no para cuando entras al pasillo. Se levantó sin decir más y salió del cuarto. Esa misma semana, uno de los técnicos de vigilancia me comentó en privado que 2 guardias del turno de noche del nivel B3 habían solicitado traslado. La solicitud había sido denegada en ambos casos. 2 semanas después de esa conversación, uno de los guardias que yo había visto regularmente en el pasillo del B3, un hombre corpulento de unos 30 años al que el resto del personal llamaba simplemente Mac, apareció en la sala de mantenimiento del B1 buscando al técnico de sistemas eléctricos. No lo encontró, pero me encontró a mí. ¿Tú sabes si las cámaras del B3 tienen algún problema técnico?, me preguntó. No tengo acceso a los sistemas de cámaras, respondí. Ese es mantenimiento electrónico, no ventilación. Es que están registrando interferencias, dijo. Las grabaciones del turno de noche muestran un patrón de estática que aparece en las cámaras del sector 5 cada 3 o 4 horas, siempre a la misma hora aproximadamente. ¿Y qué pasa durante la interferencia?, pregunté. Nada que podamos ver, dijo. Eso es lo que me preocupa. La interferencia dura entre 40 y 80 segundos, y cuando termina todo vuelve a la normalidad. Pero durante esos segundos las cámaras térmicas también fallan. No registran ninguna fuente de calor en el sector. Eso suena a un problema eléctrico en el sistema de cámaras, dije. Eso es lo que yo pensé, dijo. Pero el técnico que revisó los sistemas dijo que no encontró nada.
Max se fue sin añadir más. 3 días después, uno de sus compañeros del turno de noche me comentó que Mac había sido trasladado a otra instalación. No supe si fue voluntario o no. Hacia mediados de 1984, Rosenthal comenzó a hablar conmigo con más frecuencia. No sobre el proyecto directamente, sino en conversaciones laterales que siempre terminaban rozando el tema. Un día, mientras los dos revisábamos un problema con el sistema de extracción de aire del laboratorio principal del B2, me dijo: ¿Sabes cuál fue el error fundamental del proyecto? No sé de qué proyecto hablas, Rosenthal. Respondí. El error fue tratar el resultado como un producto, dijo, ignorando mi respuesta. Un producto tiene especificaciones. Se produce, se prueba, se ajusta si no cumple las especificaciones y se entrega. Pero esto no es un producto. ¿Qué es?, pregunté. Un organismo, dijo. Los organismos no tienen especificaciones. Se adaptan. Y la diferencia entre adaptarse para cumplir una función y adaptarse para sobrevivir es mucho más pequeña de lo que pensábamos. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Se quedó en silencio un momento, ajustando una válvula que no necesitaba ajuste. Porque tú eres el único que sabe que existe sin ser responsable de que exista, dijo. No respondí nada. Terminamos el trabajo y cada uno se fue por su lado. El verano de 1985 llegó con calor y con una serie de tormentas eléctricas que afectaron los sistemas eléctricos del complejo en varias ocasiones. La zona TNT, que era básicamente un área boscosa con infraestructura subterránea en mal estado, no tenía la capacidad de redundancia eléctrica de instalaciones más modernas. Los generadores de emergencia cubrían los sistemas críticos, pero en los cortes de mayor duración, varios sectores del complejo quedaban con energía reducida o sin energía durante periodos cortos. La noche del 4 de julio de 1985, una tormenta importante golpeó la región. Yo no estaba en el complejo esa noche. Me habían dado los días del fin de semana libre y me encontraba en Point Pleasant, en la pequeña pensión donde me alojaba cuando no dormía en las instalaciones. Supe lo que había pasado el lunes siguiente, cuando regresé al trabajo. El complejo estaba operando con plantilla reducida y había una tensión visible en el personal que encontré en los niveles de superficie y en el B1. No había alarmas activas, pero el movimiento de personal de seguridad era inusualmente alto. Busqué a Rosenthal durante la mañana y no lo encontré. Al mediodía, uno de los técnicos de sistemas eléctricos, un hombre llamado Patterson, se acercó a mí en el comedor. El sector 5 está vacío, dijo. ¿Qué quieres decir con vacío?, pregunté. Que la segunda sección está abierta y no hay nada adentro, dijo. Las barras hidráulicas de la puerta están dobladas desde adentro. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Porque yo soy parte del equipo eléctrico de emergencia, respondió. Estuvimos toda la noche revisando los sistemas después del corte. Vi la puerta. No pregunté más. Patterson se fue, y yo terminé de comer sin mucho apetito. En los días siguientes, el complejo entró en un proceso que desde afuera parecía una reducción de operaciones planificada. Personal científico empezó a marcharse. Los laboratorios del B2 comenzaron a ser desmantelados. El nivel B3 quedó cerrado indefinidamente, con acceso restringido exclusivamente a personal de seguridad. Rosenthal apareció una última vez el 12 de julio de 1985. Me encontró en el pasillo del B1 al final de mi turno. «Me voy mañana», dijo. «¿Traslado?», pregunté. «Retiro voluntario», dijo, con los términos habituales. Entendí que quería decir que había firmado un acuerdo de confidencialidad. «¿A dónde vas?», pregunté. «A ningún lado importante», dijo. «Eustace, quiero pedirte algo. Dime, si en algún momento ves u oyes algo raro en los alrededores de Point Pleasant, en las carreteras o cerca del río,
No te detengas a investigar. No llames a la policía local. Simplemente aléjate. Lo miré un momento. ¿Por qué me dices eso?, pregunté. Porque el proyecto no terminó donde debería haber terminado, dijo. Y tú vives aquí. Al día siguiente, Rosenthal ya no estaba. Durante los meses siguientes, mientras el complejo iba reduciendo progresivamente sus operaciones, empezaron a circular en Point Pleasant y en los pueblos cercanos relatos sobre avistamientos nocturnos. No los escuché en el complejo, sino afuera, en el pueblo, en la pensión donde me alojaba, en los comercios donde compraba lo necesario, en conversaciones entre residentes locales que no tenían ninguna relación con las instalaciones donde yo trabajaba. La descripción era consistente: una figura grande, oscura, con algo parecido a alas, observando desde estructuras elevadas, puentes sobre el río Ohio, torres de agua, viejas estructuras industriales en las afueras del pueblo. Los que decían haberla visto coincidían en un detalle específico: los ojos. Los describían como dos puntos brillantes de color rojo, visibles a distancia incluso con niebla. La prensa local empezó a publicar artículos al respecto en octubre y noviembre de 1985. El tono inicial era escéptico, casi humorístico. Después de los primeros artículos, más personas empezaron a reportar avistamientos, y el tono de la cobertura periodística fue cambiando gradualmente hacia algo más serio, sin llegar nunca a ser realmente serio. Los periódicos de mayor circulación de la región tomaron el tema como una curiosidad local. Alguien en los medios le puso un nombre: Mothman. El nombre se quedó. Yo leía los artículos en el comedor del complejo o en la pensión. Los otros técnicos que seguían trabajando en las instalaciones hacían comentarios al respecto, en tono entre divertido y desinteresado. Nadie en el personal del complejo que yo conociera estableció ninguna relación en voz alta entre los avistamientos y lo que había ocurrido en el nivel B3, pero hubo un artículo en particular que leí 3 veces. Era de un periodista local que había entrevistado a una pareja que conducía de noche por una carretera rural a las afueras de Point Pleasant. Los dos describían la misma cosa: una forma oscura que voló sobre su automóvil a baja altura, lo suficientemente cerca para que escucharan el sonido de alas golpeando el aire, no el sonido de un pájaro. El periodista lo describía como el testimonio más detallado que había recibido hasta ese momento, y añadía que la pareja, que no se conocía previamente, había reportado el avistamiento por separado, y sus descripciones coincidían en todos los detalles principales. Guardé ese artículo. Lo tengo todavía. Una noche de noviembre, mientras conducía de regreso a la pensión después de un turno largo, vi algo en el puente colgante sobre el río Ohio. Era tarde, había poca visibilidad y yo estaba cansado, así que no podría describir con precisión lo que vi. Pero lo que registré en ese momento fue una forma grande, más grande de lo que cualquier animal de la región debería ser, posada en la estructura metálica superior del puente, y 2 puntos de luz roja, fijos, orientados en dirección a mi automóvil. Reduje la velocidad automáticamente. Después recordé lo que me había dicho Rosenthal. Pisé el acelerador y crucé el puente sin detenerme. No miré por el espejo retrovisor hasta que estuve en el otro lado. Esa noche no dormí bien. En 1987 me asignaron a un trabajo de mantenimiento rutinario en una bóveda. La bóveda no estaba cerrada con llave. La puerta estaba ligeramente entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así sin intención. Adentro había cajas de archivo de metal y carpetas organizadas en estanterías metálicas oxidadas. No estoy seguro de por qué entré, pero la puerta estaba abierta. El pasillo exterior estaba vacío, y algo en la combinación de esos 2 factores me hizo entrar. Las cajas estaban etiquetadas con códigos alfanuméricos. Revisé varias sin poder determinar a qué correspondían, hasta que encontré una carpeta con una etiqueta legible:
Proyecto Harbinger, informes de fase 3, 1983 a 1985. Me detuve. Saqué la carpeta y la abrí. Los documentos adentro eran copias de informes técnicos, memorandos internos, registros de observación y fotografías en blanco y negro de mala calidad. Empecé a leer sin sentarme, de pie junto a la estantería, con la carpeta en las manos. Los informes describían los experimentos con un nivel de detalle técnico que yo no podía seguir completamente, pero los resultados eran comprensibles. Había registros de pruebas realizadas sobre animales, modificaciones genéticas y hormonales, y notas sobre los cambios morfológicos de los sujetos de prueba. En los primeros documentos, los sujetos de prueba eran exclusivamente animales: búhos, murciélagos, aves de diferentes tamaños. Las notas describían modificaciones en la estructura ósea, en la densidad muscular y en la respuesta neurológica de los sujetos con un nivel de detalle clínico. Y sin ningún tipo de comentario ético sobre los procedimientos. Más avanzada la carpeta, empecé a encontrar referencias a tejido de origen diferente. Los términos usados en los documentos eran técnicos y eufemísticos, pero el contexto era suficientemente claro. En algún punto del proyecto, el material genético utilizado había dejado de ser exclusivamente animal. Los informes no identificaban el origen del tejido humano más allá de referencias a donantes no consentidos de categoría B y fuentes de adquisición no estándar. Había una nota al margen en uno de esos informes, escrita a mano en tinta azul desvanecida, que decía simplemente: "Este procedimiento no tiene respaldo legal bajo ningún marco vigente". H-17 aparecía mencionado en la mayoría de los documentos a partir de cierto punto. Los registros de observación describían un organismo con visión nocturna funcional, reflejos significativamente superiores a cualquier referencia conocida y una estructura ósea de densidad anormal. Uno de los informes, fechado en agosto de 1983, incluía mediciones detalladas: altura aproximada de 2,40 m en posición erguida, envergadura de las extremidades superiores de casi 4 metros cuando estaban completamente extendidas, peso estimado entre 180 y 200 kilogramos. El mismo informe añadía una nota sobre comportamiento que yo releí 2 veces. El sujeto muestra periodos de inactividad prolongada de hasta 18 horas seguidas de actividad intensa, sin señales de fatiga observables. Durante los periodos de inactividad, las constantes vitales caen por debajo de cualquier parámetro registrado en la literatura. Había también informes sobre el incidente de octubre de 1983, que en los documentos estaba clasificado como un evento de categoría 4. Los detalles confirmaban lo que Briggs me había dicho 4 años antes. Había habido muertos. Los informes registraban 4 bajas confirmadas y 2 desaparecidos, estos últimos en las secciones inundadas de los niveles inferiores. El organismo había regresado voluntariamente a su celda de contención antes del amanecer del 15 de octubre, un detalle que en los documentos aparecía subrayado con tinta roja a mano. Había un memorando posterior al incidente, fechado el 20 de octubre de 1983, que llevaba el encabezado del Departamento de Defensa y estaba dirigido al equipo del proyecto Harbinger. El texto era administrativo en su mayor parte, pero el último párrafo era diferente. Dada la imposibilidad de neutralización confirmada por el equipo técnico y la resistencia del sujeto a todos los agentes farmacológicos probados, el protocolo de eliminación queda suspendido indefinidamente. El sujeto permanecerá en contención reforzada mientras se evalúan alternativas. Se recuerda al personal que la divulgación de cualquier aspecto del presente proyecto constituye una violación de seguridad de primer nivel. Había fotografías tomadas desde las cámaras de vigilancia del sector 5. Eran de baja resolución y la iluminación dentro de la celda era mínima, pero la escala era suficientemente visible.
Lo que se veía en las fotos era grande, de pie, cerca de 2,5 metros, con lo que parecían ser extremidades superiores desproporcionadas, largas, terminadas de una manera que no era claramente una mano, ni claramente un ala. Cerca del fondo de la carpeta encontré una hoja de papel suelta, escrita a mano, con la letra irregular de alguien que escribe rápido. La fecha era diciembre de 1985. No tenía firma. Decía, lo peor no fue haberlo creado. Lo peor fue descubrir que aprendía observándonos. Guardé la hoja de vuelta en la carpeta. Puse la carpeta de vuelta en la caja. Salí de la bóveda, cerré la puerta y regresé a mi trabajo de mantenimiento. Han pasado 40 años. No regresé a Point Pleasant después de que terminó mi contrato en las instalaciones de la zona TNT. No volví a hablar con nadie del personal que había conocido allí. El nombre Mothman siguió apareciendo periódicamente en programas de televisión, libros de conspiraciones y artículos en Internet, siempre como una leyenda urbana de West Virginia, siempre con el mismo enfoque de curiosidad popular que hace que nadie tome nada en serio. Rosenthal murió en 1994. Lo busqué hace varios años y encontré un obituario breve en un periódico de Maine. Decía que había sido biólogo y que lo sobrevivían una hija y 2 nietos. No mencionaba ninguna afiliación con el gobierno federal ni con el Departamento de Defensa. El puente colgante de Point Pleasant, el Silver Bridge, colapsó en diciembre de 1967, 18 años antes de los eventos que he descrito. Murieron 46 personas. Los avistamientos de Mothman que describí ocurrieron en 1985, así que el colapso del puente no tiene ninguna relación directa con lo que yo presencié. Sin embargo, la leyenda popular conecta la figura del Mothman con ese desastre, lo que en mi opinión demuestra exactamente el mecanismo que Rosenthal describía. La narrativa pública reorganiza los hechos de manera que lo importante queda enterrado bajo lo anecdótico. No tengo ninguna de las fotografías ni de los documentos que vi en esa bóveda en 1987. No los tomé. No tengo evidencia de ningún tipo. Solo tengo lo que recuerdo y lo que sé que vi mientras trabajé en ese complejo durante casi 3 años. No sé si H-17 sigue existiendo. No sé si sigue en la zona de Point Pleasant o si fue eventualmente encontrado y eliminado. No sé si los documentos del proyecto Harbinger siguen en esa bóveda o si alguien los movió después de que yo los encontré. No sé si los científicos supervivientes del proyecto dejaron registros en algún otro lugar. Lo que sí noto es que cada ciertos años aparece algún reportaje nuevo sobre el Mothman de Point Pleasant, programas de televisión con expertos que hablan de energías interdimensionales y presagios, turistas que van al pueblo a tomarse fotos frente a la estatua de metal que le pusieron en el centro, libros que mezclan los avistamientos con el colapso del Silver Bridge como si los dos eventos estuvieran conectados por algo sobrenatural. La narrativa popular tiene una manera muy eficiente de hacer que los hechos parezcan ficción y la ficción parezca hecho. Y el resultado final es que nadie busca en la dirección correcta, porque la dirección correcta no tiene nada de interesante para alguien que quiere una historia de terror. Lo que sí sé es que durante los meses que los guardias del turno de noche pasaron mirando esas cámaras en el nivel B3, algo los miraba de regreso.